Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 31 de julio. En la 17ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Ignacio de Loyola, presbítero. Es bastante conocido San Ignacio de Loyola por haber fundado la Compañía de Jesús, lo que conocemos como los jesuitas. Bueno, su nombre original es Íñigo López, que luego cambió como Ignacio. Al fundar esta compañía tan famosa, ¿no?, que es ahora en todo el mundo, casi en todos los países existe la Compañía de Jesús o jesuitas, lo hizo eh, con unos compañeros, ¿no?, 7 compañeros, incluido él, en la Universidad de la Sorbona. Entre ellos se encontraba Francisco Javier, que también es santo, ¿no? San Francisco Javier, de los javerianos. Muy bien. También es importante mencionar que él fue el creador de los ejercicios espirituales, ¿no?, que se realizan eh, en el mundo entero, especialmente antes de la, los tiempos fuertes como eh, la Semana Santa. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con el libro del profeta Jeremías. Tenemos el capítulo 26, versículos del 1 al 9. Nos dice entonces el profeta Jeremías: al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías estas palabras de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. Bueno, se va a reunir entonces con la gente, con los ciudadanos, ¿no?, de Judá. Y esto lo hacían en el templo, en la parte que se conoce como el patio exterior. Bueno, y continúa. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Bueno, como hemos visto, el Señor castiga la infidelidad, ¿no?, de su pueblo, porque adoraron dioses falsos, eh, lo abandonaron, rompieron la alianza, ¿no? Pero ese castigo siempre está condicionado a que puedan volver, ¿no?, y con lo cual Él desistirá del castigo. Y aquí lo hace evidente, ¿no?, explícito, eh, el profeta cuando le dice que les diga, ¿no?, que si se convierten, ¿no?, y convertirse es regresar al camino correcto, dejar la mala conducta, ¿no? Y entonces Él no, no los castigará. Y este es siempre, es consuetudinario, ¿no?, que el castigo siempre esté condicionado al arrepentimiento. Y continúa. Les dirás:
Esto dice el Señor: si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Bueno, entonces es gravísimo lo que dice el Señor, ¿no? Si no se convierte. Y repetimos aquí este término, este verbo. Dice, si no escuchan las palabras de mis siervos, que es escuchar sus palabras, ¿no? La palabra de Dios. El verbo escuchar, tanto en hebreo como en griego, implica obediencia. Incluso podríamos reemplazar aquí, ¿no? Si no obedecen las palabras de mis siervos, porque no solamente es el hecho de escuchar como acto físico, ¿no? Auditivo, no, es obedecer, o sea, obedecer las palabras, eso es escuchar. Cenáculo, ¿no? Antes que Salomón construyera el templo, mucho antes, ¿no? Inclusive antes de que Jerusalén fuera la capital del reino de Judá, ¿no? Había una ciudad pequeña donde estaba prácticamente el arca de la alianza, ¿no? Que estaba en una tienda eh, mm, y dispuesta de tal manera que la gente adorara a Dios, ¿no? Y le rindiera el culto y los sacrificios que estaban prescritos en la ley de Moisés. Y entonces dice, haré de este templo lo mismo que hice en Siloé o en Silo. Eso está en el libro de los jueces, ¿no? Cuando destruyó el templo, se perdió el arca de la alianza, ¿no? Y de ahí ya no se supo más prácticamente el arca de la alianza. Y dice, haré de esta ciudad, o sea, de Jerusalén, fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. O sea, los pueblos vecinos se reirán, se mofarán de de los judíos, ¿no? Y obviamente de su Dios, porque la destrucción de un pueblo era también la destrucción o el valor de un Dios. Bueno, y continúa. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron, eres reo de muerte. Bueno, aquí podemos ver una, un paralelismo con lo que pasó con Jesucristo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Era porque eh, profetizar en contra del templo era anatema, ¿no? Y entonces era considerado eh, reo de muerte, lo lapidaban, lo mataban a pedradas, ¿no? Ese era el castigo que eh, prácticamente hicieron con el mismo Señor, porque lo acusaron de que él hablaba contra el templo, de que sería destruido y contra la ley de Moisés, ¿no?
Pero esto era palabra que el Señor había enviado al profeta, porque quería escarmentar al pueblo, ¿no? Por sus idolatrías. Y el pueblo estaba incondicional. El templo era para ellos todo, ¿no? Y era la garantía y su orgullo, ¿no? La garantía de toda victoria. Pero era algo eh, formalista, ¿no? Ellos podrían adorar en el templo, pero seguían quebrantando y violando la ley, aprovechándose de los pobres, ¿no? Bueno, y continúa. Continuaron diciéndole al profeta Jeremías, ¿no? Quienes lo habían escuchado. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Precisamente porque se vienen los babilonios, ¿no? Y el Señor Dios quiere prevenir esto, diciéndoles que vuelvan a Él, que dejen su conducta eh, mala, ¿no? De iniquidad, idólatra. Y es lo que pasó, ¿no? El rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió la ciudad, destruyó la ciudad, la quemó, el templo y deportó al pueblo de Judá a Babilonia, donde estuvo cautivo, ¿no? 70 años. Bueno, y continúa. Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor, obviamente para matarlo, ¿no? Para justiciarlo por lo que ellos consideraban la blasfemia que había pronunciado. Esto era lo que hacían con los profetas y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento les va a encarar, ¿no? Esto es lo que hacían ustedes con los profetas, ¿no? Que los mataban. Y Él no va a ser la excepción, ¿no? Pero obviamente en otro eh, contexto completamente diferente, ¿no? Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 68, cuyo responso es que me escuche tu gran bondad, Señor. Bueno, este salmo es un lamento, precisamente muy en la línea de lo que el pueblo va a reconocer, pero ya demasiado tarde, ¿no? Cuando esté en el exilio. Y también, en parte, lo que está sufriendo el profeta Jeremías, de manos del mismo pueblo. Nos dice el salmista, más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Numerosos los que me atacan injustamente. Es que voy a devolver lo que no he robado. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy extranjero para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Bueno, aquí hay una cita famosa, ¿no? Que eh, hace el Evangelio en boca de Jesús cuando saca a los mercaderes del templo, ¿no? Diciendo, el celo de tu templo me devora. Es una cita de este salmo, ¿no? Del Salmo 68. Y todo esto es un lamento que hace aquí el salmista, incluso diciendo que hasta su familia, ¿no? Es un extranjero para sus hermanos, para los hijos de mi madre. Así trataban a los
profetas que por mandato del Señor tenían que decir lo que Él les mandaba. Obviamente que era justificado por el comportamiento idólatra del pueblo, que no era todo el pueblo, ¿no? Algunos, como hemos mantenido, un resto, un remanente, permaneció fiel, ¿no? Y es por este resto o este residuo fieles al Señor, el Señor cumplió sus promesas hechas a los padres, ¿no? Bueno, y termina. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Entonces, ora, pide, suplica la ayuda del Señor. El día de tu favor, que sería escatológicamente hablando, el último día, el día del juicio. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 13, versículos del 54 al 58. Muy bien, nos dice San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad, o sea, a Nazaret, donde se había criado, ¿no? Y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? O sea, la gente se admiraba precisamente, ¿no?, de la sabiduría y de los milagros que hacía. Pero enseguida eh, hacen lo contrario, o sea, despectivamente manifiestan. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Bueno, por un lado entonces se admiraba, pero por otro se escandalizaban. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban al Mesías, pero no sabían de dónde vendría. Eso es lo que la tradición judaica decía, que cuando aparecería el Mesías nadie sabría de dónde venía. Posiblemente ellos consideraban que iba a aparecer, ¿no?, así, milagrosamente, como tal, hecho hombre. Pero no, no sabemos que el Mesías, el Señor Jesús, profetizado desde el Antiguo Testamento, nació de una mujer, Santa María Virgen, ¿no? Y entonces por eso decía así, nosotros lo conocemos. Miren, es el hijo del carpintero. A propósito, el término carpintero del griego es en realidad traducido artesano, obrero, más que carpintero, ¿no? Artesano, obrero era el término genérico para aquellos que hacían de todo, incluido pues obviamente las obras de carpintería. Entonces el término, a pesar de que la tradición ya conocemos como carpintero, pero originalmente el término se refiere a obrero o artesano, que era un oficio común, ¿no? Tal vez por eso lo despectivo. Su madre, María, y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Aquí ha habido siempre un debate, ¿no?, en asumir que cuando dicen sus hermanos, o sea, sus de él, de Jesús, ¿no?, Santiago, José, Simón y Judas. Entonces, eh,
Asocian esto a que María tuvo más hijos, pero aquí no dice que son hijos de María, eso es lo importante, ¿no? Sino hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. Y en esa cultura, en esa sociedad, se les decía hermanos porque no había un término para eh, diferente para establecer otras relaciones, ¿no? O sea, parientes, primos, ¿no? En primero, en segundo grado. Se sabe por tradición que Santiago, José, Simón y Judas eran hijos de una tía del Señor Jesús, ¿no? O sea, hijos de una hermana de la Virgen, que también se llamaba María, casada con Elí. Entonces eran primos en realidad. En otra tradición también se dice que eran hijos de José de una. Entonces, eh, primos, primos hermanos, como nosotros utilizamos el término. Primo hermano es el primo de sangre, ¿no? En el primer nivel. E incluso aquí está Santiago, Santiago que también es el apóstol Santiago, ¿no? Que aparece como hijo de Alfeo, porque esta tía del Señor Jesús también se llamaba María, tuvo varios esposos, ¿no? Uno de ellos era Alfeo, otro Sabas, otro José. Bueno, esto es obviamente recogido de tradiciones escritas, ¿no? De libros que se escribieron al respecto, pero que no son considerados, obviamente, revelación divina. Y continúa. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Bueno, este es un proverbio que conocemos, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Precisamente viene de lo que el Señor Jesús expresó aquí. Era su tierra, ¿no? Pero no lo apreciaron. Incluso, como vemos en el texto, eh, lo despreciaba. Por eso dice, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.